Salud, compañero. Salud, buenas noches. Quiero agradecer a los compañeros que nos juntamos. Bien, yo siempre ocasionando problemas. Que nos juntamos en estas dos citas que nos damos en el año para recordar al Bebe y para recordar a Pando y a Che, para razonar un poco entre nosotros, para pensar y para razonar a dónde uno quiere ir. En realidad lo que tiene que hacer siempre es ver de dónde viene. Y en este sentido la historia del Bebe es una cosa bien importante, es una cosa señera, es una cosa que nos ayuda a mantener el camino. Y capaz yo quiero razonar con los compañeros que hoy nos acompañan. Yo quiero agradecer a los compañeros de otras organizaciones políticas, a los compañeros del MPP que están haciendo su congreso, y a la familia Tupamara, que se arrima siempre a estas instancias, y los amigos que vienen a participar de nuestras reflexiones, a los trabajadores de la prensa que registran las cosas que nosotros decimos y esos son objeto de comentarios. Nosotros justamente hablamos para que se sepa qué es lo que estamos pensando de los distintos temas. No hay ninguna cosa que nosotros queremos tener escondida. Todas las cosas que pensamos, todas las cosas que quisimos hacer siempre, todas las cosas que queremos hacer hoy y las que haremos en el futuro, siempre las decimos, porque nosotros existimos para eso, para poner semillitas, para razonar junto con los sectores populares y encontrar camino, sin ningún vanguardismo, pero con un compromiso de fierro como lo tuvo el Bebe. Yo quiero juntar hoy tres caminos. Yo quiero juntar el camino de Artigas, quiero juntar el camino del Bebe y quiero juntar el camino del Uruguay de hoy y las cosas que nos están pasando. Primero quiero juntar el camino de Artigas porque estamos a 200 años de la gesta revolucionaria que a nosotros nos inspiró siempre. De hecho, nuestra bandera es la bandera artiguista con la estrella y la T en el centro. Y eso no es casual, eso es recogiendo un legado artiguista de emancipación de todo poder, como lo decían las instrucciones del año 13, que en estos días están siendo analizadas por todo el mundo, también por nosotros. Una intención de luchar contra cualquier tipo de sojuzgamiento, como decía las instrucciones, fuera de España, fuera de Portugal o fuera de la oligarquía porteña, cualquiera. Un planteo de libertad, un planteo de igualdad. Artigas fue el único caudillo de toda la gesta revolucionaria latinoamericana que fue un caudillo rural, un caudillo oriental y rural. Esto tenemos que razonarlo siempre porque esto tiene razones muy de fondo y tiene consecuencias en nuestra historia y quizá hasta consecuencias en nosotros mismos por nuestro planteo. Ese caudillo lo que quería era, en el fondo, la libertad. En el fondo quería una sociedad de paz para que hubiera más justicia. Y por eso le encomendaron a aquellos representantes de los 20 y pico de pueblos que había en la banda oriental, de los 5 cabildos que había, a los diputados que iban a la asamblea constituyente que se hacía en Buenos Aires, le encomendaron que lleven la posición de que en cada una de nuestras provincias, cada una de ellas tomaba sus decisiones, designaba su ejército, resolvía todas las cuestiones de su provincia, eso sí, se unía con las demás todas juntas en una confederación, al estilo de los que estaban planteando construir una nueva sociedad en aquel tiempo, sobre todo la revolución norteamericana que se estaba dando en esos años. Aquel caudillo horizontal, por decirlo de alguna manera, luchó contra los planteos verticalistas que venían de muy distintos lados. Yo quiero, porque cuando se hace
el Congreso de abril y cuando se da la oración inaugural y cuando Artigas habla de cosas tan profundas que a nosotros hoy todavía nos guían, en aquel momento de igualdad, de libertad, de no querer ningún sojuzgamiento, también se resolvió una cosa que no se menciona mucho. Se resolvió instalar un gobierno de esta provincia, que se llamó un gobierno municipal, y ese gobierno municipal estuvo instalado en Canelones. Duró solo 8 meses y no quedó ningún documento. Pero yo, para unir con los temas de hoy del Uruguay y para unirlo con Sendín, quedó un documento de un tema. El jefe de aquel gobierno municipal se llamaba José Artigas, y ese jefe dijo que lo que se necesitaba era afincar los ciudadanos en el territorio, era establecerse, era crear fuentes de trabajo y era generar los bienes que se precisaban en aquella sociedad. Y eso se tenía que hacer con agricultura. Y le encargaron a un cura, Pérez Castellano, que hacía muchos años que venía haciendo observaciones de cómo hacer agricultura. El cura era un tipo muy observador y muy formado en estas cosas y venía escribiendo todas sus observaciones. Lo que queda en la carta de Pérez Castellano contestándole al gobierno municipal oriental, que era lo que él estaba haciendo para ese tratado de agricultura del gobierno municipal de la banda oriental. Todo esto después fue derrotado. 8 meses duró ese gobierno. Y Pérez Castellano no terminó de escribir ese tratado porque en aquel tiempo hasta era difícil conseguir papel. Lo terminó de escribir mucho después. Pero quizá lo que yo quiero rescatar de esto es que en el centro del planteo artiguista, que era un planteo de independizarse de España, era un planteo de independizarse de cualquier poder, era un planteo de independizarse de cualquiera que quisiera dirigir de arriba para abajo, que había que construir provincias hermanas. Era un planteo de libertad y era un planteo de paz, de afincarse en los territorios, de generar trabajo, de usar los recursos que había en aquel tiempo. Esto después el gobierno artiguista de Purificación lo consolidó con el reglamento de tierras. Reglamento de tierra que le dio a cada familia la tierra que en aquel momento se precisaba para tener 140 cueros por año, que era lo que se precisaba para vivir. Y eso eran 7.500 hectáreas en aquel tiempo. Pero en el padre Artigas hubo siempre un planteo bien clarito de defender el territorio, de poblar el territorio, de generar una sociedad pacífica y instalada en su territorio, de generar trabajo. Y la tierra, en este concepto, era un asunto central. Y esto era absolutamente combatido por la oligarquía de aquel tiempo, por aquellos pocos propietarios que tenían la tierra porque se las había dado el rey por la gracia de Dios. Y todavía hay algunos descendientes de aquellos que empezaron en los papeles de aquella época diciendo que la habían recibido por la gracia de Dios, como si eso hoy fuera válido, compañero. Son cosas absolutamente anacrónicas, absolutamente sin ningún valor jurídico y absolutamente sin ningún valor social para el país. Ahora, ¿qué fue lo que planteó el BEBE? Que hoy hoy no, pero están haciendo 24 años que el BEBE se fue de entre nosotros. Pero se fue físicamente. El ejemplo, la decisión, la capacidad, el compromiso revolucionario, eso, quien lo lleva adelante como lo llevó el BEBE, queda ahí plantado para siempre. Y eso es una cosa que todos nosotros la recordamos con orgullo. Eso lo construimos entre todos y él fue en la construcción de eso el primero. Y eso es lo que nosotros queremos reconocer en el día de hoy. El BEBE revolucionario, el BEBE paisano, aquí hay muchos compañeros que militaron con él. Quizá es un poco temprano para hacer un homenaje global. Hay muchos compañeros que lo conocimos, que estuvimos en reuniones con él. Entonces es bravo
definirlo como si se hablara de lejos. Nosotros lo hablamos de cerca, lo hablamos entre nosotros. Las características personales del Bebe, con el peso político impresionante que tuvo en el Uruguay, porque todo el mundo hablaba de él, porque toda la policía lo buscaba, sí, porque los sindicatos veían y hacían sus movilizaciones para apoyar las marchas de los trabajadores rurales, y porque toda la sociedad y porque toda la prensa lo mencionaba. Fue una personalidad de la que, al analizar la segunda mitad del siglo pasado, el que no lo menciona, o el que no lo estudia, o el que no lo considera, sencillamente es un ignorante. Que esté o que no esté de acuerdo, dejó un surco con su vida, dejó un surco con la profundidad de su análisis, con su bonomía, con eso de hablar poco, no precisaba hablar mucho. En algunas decisiones bien importantes de esta organización política, en realidad él tomó su posición casi diciendo muy poquito, no tenía que fundamentar mucho. Entre nosotros a veces no hay que fundamentar demasiado para entenderlo. Ahora, su preocupación, él venía del campo y él era de una familia humilde. Estudió en la universidad cuando vino a Montevideo para utilizar ese conocimiento para los humildes. Miren eso nomás, así dicho. Miren qué ejemplo de vida que es. Cuando hoy vemos que muchas veces la educación se toma en esta sociedad como un patrimonio personal, en realidad para construir un futuro individual de quien toma el conocimiento, como si el conocimiento se pudiera privatizar, como si el conocimiento se pudiera decir, esto es mío. Y hay gente que piensa así. Pero que miren al Bebe, en realidad él recibió un conocimiento que la sociedad le dio, pero ese conocimiento lo para defender lo suyo, para defender a los trabajadores arroceros, para defender a los trabajadores remolacheros, para defender a los trabajadores cañeros, en la creación de UTAI, en la defensa de la lucha contra la explotación más grande que había en aquellos años en esta patria. Y él fue el primero que puso sus conocimientos para organizar los trabajadores. Y no sé si para organizar, él puso su conocimiento al servicio de la causa, terminó organizando muchas cosas. Y no fueron cualquier trabajador, fueron aquellos lugares que en nuestra república la explotación era más animalizada, era peor la explotación, en los lugares más difíciles de llegar, en los lugares donde normalmente ahí teníamos una contradicción, porque la izquierda de nuestra sociedad nace en los nucleamientos de trabajadores, en los nucleamientos de la gente de la cultura, en los nucleamientos de los estudiantes, y eso se da en las ciudades. Él se fue para allá, de donde él había venido. Es un ejemplo, esa actitud, sin decir nada, él no escribió nada de eso, sencillamente lo hizo, compañero. ¿Y cuánto vale eso? Hay que ponerlo en los platillos de la balanza. Yo quiero jerarquizarlo. Ojalá todos fuéramos capaces de hacer eso. Y yo digo que fue una figura nacional y que por algo, cuando vino la noche de la dictadura, una reivindicación muy sentida por toda la sociedad, por los sindicatos, por las movilizaciones, por el acto del obelisco, por lo que se acordó en la CONAPRO, por lo que decían los dirigentes, no solo de la izquierda, también del Partido Nacional, era amnistía para todos, y amnistía para todos, era amnistía para los rehenes, y a la cabeza de los rehenes estaba el Bebe. Eso era un derecho ganado, era un derecho ganado en base a un compromiso y a una autenticidad personal. Mucha gente que no estaba de acuerdo con lo que Bebe planteaba, lo respetaba profundamente, hasta muchos militares, porque tenía el valor de hacer lo que decía. Segunda cuestioncita, compañeros, que nosotros siempre tenemos que estar pensando y poniendo en los platos de la balanza. Con una característica, ¿cuáles fueron después que salió, después que el pueblo con aquella movilización le hizo temblar el panorama nacional a los militares? Y después que los militares se acorralaron porque se creyeron que gobernar un país era como tener un cuartel grande, se repartían las cosas y cada uno hacía lo que correspondía. No era tan sencilla la cosa. ¿Cuáles fueron los planteos? Dos planteos básicos hizo el Bebe. La deuda y la tierra. ¡Pac! La tierra de vuelta. Bueno, hoy leíamos un mensaje que nos mandan los compañeros del Movimiento por la Tierra, con toda una filosofía y una manera de ofrecer una perspectiva y de trabajar en aquel momento.
pero con una filosofía, que yo es lo que quiero rescatar. Un compromiso con una cosa muy simple, sí, muy simple, pero tender puentes, mirando lo que había sido el obelisco, mirando lo que había sido la juntada de firmas, el voto verde, mirando cómo la gente, como decía él, aquí hay varios partidos políticos, pero en realidad hay solo dos grupos sociales, el pueblo y la oligarquía. Mirando cuál es la contradicción principal y mirando qué es lo que se puede hacer. Todo el planteo, la creación de instrumentos para unir al pueblo. El planteo del Frente Grande, que algunos lo interpretaron mal o se sentían propietarios del Frente Amplio y criticaban al Frente Grande porque como que el Frente Grande venía a competir con el Frente Amplio. Era una bobada basada en la mala interpretación y en la desconfianza. Algunos de estos que hablaron mucho en contra del Frente Grande, hoy son prohombres del Frente Amplio. Y ahora reconocen la necesidad de tender puentes. Y de vez en cuando hablan de que es necesario tender puentes. En lo que actúan todos los días no hacen mucho para tender puentes, pero lo dicen. Entonces, compañero, yo creo que ahí se construyó en todo este periodo un movimiento de liberación nacional. Él me decía que el movimiento de liberación nacional no es una organización política para hacer vanguardia. No necesita ni quiere hacer eso, decía él. Tiene que ser una organización política que ayude a buscar caminos de unión. Porque en realidad, si uno miraba el problema de la deuda, quiénes se habían beneficiado y quiénes estaban pagando el pato, si uno miraba el problema de la tierra, cómo se había concentrado y dónde estaban los niveles de pobreza en este país, en realidad, compañero, era lo que él concluía. Hay solamente dos proyectos de país. Lo seguía manifestando, lo seguía diciendo con mucha fuerza. Entonces, compañero, analizar estas cosas es ponerse un poco en historiador, pero lo tenemos que vincular con lo que pasa hoy. Hoy o hasta políticamente, porque después de la dictadura, durante la dictadura, hubo una concentración del poder coactivo del Estado y también del poder en la presidencia de la República. Hubo un fortalecimiento del poder ejecutivo con la reforma agraria, con la reforma constitucional que llevó adelante el Partido Colorado, que nos trajo el pachecato. Y hubo una tecnología, yo le diría, de enfrentar los problemas sociales que genera un país estancado, un país injusto y un país que no encuentra camino, una tecnología de resolver las tensiones que esa sociedad tiene usando la fuerza. Y bueno, sería constitucional que Pacheco Areco era el presidente, pero francamente las metodologías que usaron fueron tecnologías represivas, tecnologías más dictatoriales que democráticas, y el Estado de Derecho estuvo conculcado, como se decía en aquella época. Ahora, compañero, ¿cómo recuperar después de eso los derechos del pueblo? ¿Cómo impulsar no más a la dictadura, no más a la impunidad? ¿Cómo alimentar, que eso fue el compromiso que tuvo esta organización política con el acto del Francini, y ese fue el compromiso que encabezó el Bebe con sus dichos, con su discurso y con su accionar? ¿Cómo juntar fuerzas para construir este polo de pueblo que vaya trabajando por sus derechos? Y ahí vino el fortalecimiento del Frente Amplio, y ahí vino el triunfo del Frente Amplio en el departamento de Montevideo primero, y después vino el triunfo del Frente Amplio en el gobierno nacional. Nosotros tenemos que ver esto como un proceso, compañero, y creo que jugó un papel muy temprano Artigas, que fue derrotado con su planteo, perdió. Cuando Artigas se fue a vivir al Paraguay, en la chacrita aquella que consiguió, produciendo las cosas, trabajando la tierra, por más que le ofrecieron de todo, él no quiso salir de su chacrita, no quería venderse él con su planteo. Cuando a fines de la dictadura y la recomposición del movimiento popular, el MLN toma estas decisiones, y Raúl juega un papel tan importante en esta idea de tender puentes y ponerse al servicio
de la acumulación de fuerza, compañeros. Era para encabezar todo el movimiento popular, la defensa de los intereses de este polo, que es el polo del pueblo, enfrentado estructuralmente a la oligarquía. Y nosotros queremos decirlo claramente. Aquí hay solamente dos proyectos de país. Pónganle todos los colores que quieran, háganle toda la fragmentación que quieran, pero en el fondo hay solo dos proyectos de país. Un proyecto de país que se construye en base a defender los derechos de las mayorías, que construye una sociedad al servicio de los trabajadores y del pueblo, que utiliza todo lo que la sociedad tiene para la defensa de la mayoría del pueblo, y otro proyecto de país que defiende los intereses de la minoría, de los dueños del capital, de los dueños de los bancos, de los dueños de las grandes fábricas y de los que están vinculados hoy en día a las empresas transnacionales. Y en ese bloque están también los grandes propietarios de la tierra, opuestos a los campos, porque ahí está, a los cambios, porque ahí está el centro del poder, compañero. Entonces, compañero, estamos hoy en una etapa nueva, con la coalición de las fuerzas populares en el gobierno, con un primer gobierno de Tabaré Vázquez que fue recuperar la política en el país, salir del pozo, salir de la situación de angustia que tenía nuestro pueblo. Hoy, si hubiera una manera, yo no sé cómo se puede medir el estado de ánimo de un pueblo, lo he consultado a mucha gente de estos que manejan índices de todo tipo. ¿Cómo puede haber un anemómetro? Algún aparato que mida la conformidad o la desconformidad que tiene la gente. Uno, como lleva una vida empírica, lo ve en la vereda, lo ve por la calle, lo ve en el trabajo, lo ve en el estudio, lo ve en lo que la gente opina en las reuniones, lo ve en los supermercados, lo ve en las paradas de los ómnibus y lo ve en cómo la gente vive hoy. Estamos en otro país. Este gobierno del Frente Amplio recuperó aquel país que estaba en el pozo. Y el segundo gobierno del Pepe Mujica está implementando muchas de aquellas cosas que se decidieron en aquel momento. Porque, compañeros, la reforma de la salud, nos decían los compañeros brasileños que en Brasil le llevó 20 años empezar a tener resultados con la reforma de la salud. A veces nosotros hacemos la reforma y queremos tener resultados en los 6 meses. Una reforma cualquiera, la reforma tributaria, las grandes reformas que hizo el gobierno de la izquierda en este país, son reformas que en su implementación tienen que ir emparejando los tientos y tienen que ir trenzando y ajustando muchas cosas, porque cualquier reforma afecta intereses. Afecta intereses de algunos que los ganan y de otros que los pierden. Y el que pierde lo que tenía en el bolsillo lo va a resistir de alguna manera. Él va a encontrar la forma de hacerlo. Algunas veces será hablando, otras será por la prensa, otras será haciendo paros, otras será lo que sea. Pero las transformaciones son procesos sociales que incluyen a mucha gente. Y, compañeros, la refundación, los cambios en marcha, yo creo que esto empezó con el surgimiento del Frente Amplio y sus 30 medidas, pero tomó una forma más estructurada con la CONAPRO en el 84. En ese proceso estamos. Entonces, compañero, ahora esto no se arregla en la política nacional sin clarificar bien precisamente cuál es la contradicción que hay en este país. Los problemas que tiene el país para salir adelante no se arreglan con un líder que hable un poquito más lindo, o con otro que sea un poco más simpático, o con alguno que saque una encuesta un poco más numerosa. Los problemas se van a ir arreglando con los planteos que se llevan adelante de transformación estructural de la sociedad, como se está dando en este momento. Y como toda transformación estructural global tiene islas, y tiene muchas cosas que están avanzando y tiene otras que tienen dificultades. Un problema de eso es el de la tierra. Yo sé que hay compañeros, en este momento hay cambios muy profundos en el uso de la tierra, en la producción de la tierra, en las tierras públicas que se están dando, en el acceso de los pequeños productores y de los trabajadores a la tierra. Están habiendo cambios profundos, que no se pueden ver en el día a día. Pero, en el fondo, igual, la propiedad de la tierra y la distribución de la propiedad de la tierra en este país tiene una injusticia estructural de fondo
que hay que ir tomando las medidas para corregirla, compañeros. Esto no se puede soportar haciéndose el bobo y hablando de tecnología y diciendo que están cambiando mucho las cosas y que abrimos los mercados y que ahora tenemos procesos más modernos. Todo eso es cierto, pero además hay que atender los problemas estructurales. Y compañeros, yo quiero llegar a un punto que es nuestro punto de vista. El ICIR, el impuesto a la concentración de la tierra, es una manera de castigar a aquellos que concentran grandes cantidades de tierra en nuestro país por el valor que tiene eso, por la propiedad y por la injusticia que eso encierra, compañeros. Es un castigo. Que esto tuvo forma de impuesto, tuvo forma de impuesto. Y que ese impuesto se va a usar para alguna cosa, se va a usar para alguna cosa. Pero el problema no es para qué se va a usar lo que se recaude. El problema es que esto fue diseñado para castigar a los que concentran. Y eso tuvo problemas de constitucionalidad. No vamos a discutir ahora lo que hizo la Corte de Justicia con la inconstitucionalidad de esto. Eso no es el motivo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es que ahora viene otro impuesto que tiene otro nombre, pero es el mismo perro con el mismo collar. Está destinado a castigar la concentración de la tierra de los poderosos, compañeros. Y si este fuera inconstitucional, el gobierno va a encontrar otro perro con un collar parecido que va a ser para lo mismo. Porque lo que no se puede soportar es que haya tanta injusticia. Y si alguien, compañero, es tan valiente para defender que debe haber tanta injusticia, que se suba acá o donde quiera y que le explique al pueblo uruguayo por qué es bueno tener tanta injusticia. Nunca nadie, ningún político de la derecha, ningún economista, ningún analista, nunca nadie dijo por qué nuestra sociedad tiene que tener la injusticia que tiene. No lo pueden decir, no tiene sentido, no tiene fundamento. Entonces, compañero, nuestro compromiso es luchar contra esa injusticia. Nuestro compromiso es tomar las banderas que dejó Artigas cuando lo derrotaron las oligarquías. Nuestro compromiso es tomar la ruta que nos enseñó el Bebe Sendik para trabajar por una sociedad sin explotados ni explotadores. Nuestro compromiso es hoy trabajar adentro del Frente Amplio, dando nuestros puntos de vista, que son los nuestros, discutirlos, y después que llegamos a un acuerdo y llegamos a un consenso con los demás compañeros, eso que lleguemos entre todos es lo que nosotros vamos a defender. Y eso es ser unitario. Pero en algún momento tenemos que decir lo que pensamos. Y eso es lo que hemos dicho hoy. Y lo decimos bien clarito, compañero, bien abrazado con todos ustedes. Habrá patria para todos, compañeros.